Hay un caso que es bastante terrible, porque muchas madres trabajamos y dejamos el cuidado de nuestros hijos a una cuidadora, a una empleada doméstica, a una tía, a un familiar. Muchas veces contratamos a una prima que no tiene trabajo para que nos cuide a nuestros hijos, para nosotros poder desarrollar nuestras labores. Lo cierto es que hay casos que son realmente terribles, como el que se supo el año 2011, el año pasado, de un menor de solo 6 meses que fue zamarreado bruscamente por una empleada doméstica de nacionalidad peruana llamada Patricia Arenas González. Lo más fuerte es que finalmente, después de todo un proceso y de las imágenes que muestran a esta mujer zamarreando a este pequeño niño de 6 meses, esta mujer quedó con libertad y supervisión de gendarmería. Para saber cómo podemos escoger a esa persona o en qué nos tenemos que fijar precisamente a la hora de entregarle el cuidado de nuestros hijos, lo más preciado, a una asesora del hogar, a una tía, a una vecina o a alguien que lo pueda cuidar para que nosotros vayamos a trabajar, está con nosotros el psicólogo Sebastián Caro. Sebastián, buenos días. Hola Sebastián, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Bueno, la Julia lanzó la pregunta. ¿Cuáles son, digamos, los tips, si se quiere, para la persona que está en la casa? Para, de alguna manera, selección de personal. Poder seleccionar a la persona que a cargo de lo más importante de uno, que son son las señas, obviamente, que determinan que la persona no es apta para cuidar a tus hijos. Hay que tener harto cuidado cuando uno lo hace, porque yo he conocido gente que lo hace, pero a la ligera. Al fin y al cabo, contrata a alguien porque simplemente lo conoce, lo deja entrar a la casa. Porque es buena onda, porque en la entrevista uno dice, mira, como que enganchamos en hartas cosas con esta persona, o le pregunto a la vecina que siempre ha sido buena onda conmigo, y lo dejo, ¿no? Pero lamentablemente uno se da cuenta con estas noticias que uno tiene que tener bastante más cuidado al hacer estas selecciones que de lo que se tiene normalmente. Y en ese sentido hay varios tips que uno le puede dar a la gente en la casa para que en el momento en que tenga la selección de la gente pueda hacerlo de la forma más asertiva posible, ¿no? Porque poder adoptar y hacerse funcionar con esas señales sin caer en prejuicios debe ser, digamos, una línea muy delgada, digamos, para alguien que no tiene un ojo experto, ¿no? Claro, es al fin y al cabo, a lo que abogo yo bastante es a la intuición de los padres. Yo creo que cuando uno es padre, cuando uno tiene hijos, es muy importante la intuición. Ahora, el camino correcto es intuir, pero no actuar, sino que intuir, averiguar y después actuar. Y por eso hay que darse el tiempo. Exactamente. De poder conversar. ¿Y cuáles son las señales importantes? Mira, lo importante, lo primero, obviamente, cuando uno llega a la persona del hogar a entrevistarla, es hacerla sentir cómoda. Cosa que se sienta en la casa cómoda para poder ser honesta, claro, dentro de la conversación y se suelta al fin y al cabo. Perfecto. Eso es lo primero. Ya, en segundo lugar, es bueno que esta persona, pedirle obviamente los antecedentes, que son el certificado de antecedentes y el certificado de residencia. Ya, porque también es bueno que la persona que trabaja dentro del hogar cree vínculos con el niño y esa persona también, o sea, el niño cree vínculos con ella y ella cree vínculos con el niño. Y darse el trabajo de, por ejemplo, llamar por teléfono a las recomendaciones. Exactamente. Porque muchas veces te pasan así un mamotreto de papeles. Y claro, uno dice, aquí están. Y uno como que confía en el papel, pero darse el trabajo también de llamar. Muchas de esas no existen a veces. Es el tercer paso más importante, claro, pedir las referencias. O sea, sí, lo ideal es que llegue una persona con las referencias que son cercanas. Por ejemplo, que cuidó a los niños de mi hijo, de mi primo, o trabajó con la familia de Juan, que es compañero mío de trabajo, pero tener altas referencias conocidas. Ahora, si no se puede, hay que darse el trabajo, como dices tú, de llamar a las referencias. O sea, sentarse y si son 5 referencias, o sea, por lo menos 3, pero llamar y averiguar. ¿Tú le harías un examen psicológico? Porque siento que eso es como intimidante. Si tú vas a contratar como una asesora del hogar, llevarla a hacer un examen psicológico. Que una persona, o sea, que en su casa se hagan preguntas como de ámbito psicológico es complejo porque no se sabe evaluar los resultados. Ahora, yo sé que hay gente que lo hace, que manda a las asesoras del hogar a evaluarse psicológicamente para tener más certeza. Eso te da más puntos. Ya, pero Sebastián, abramos un poco la discusión, no solo a las personas que necesitan contratar asesoras del hogar, sino también a las personas que necesitan que le cuiden la guagua y confían en la vecina o contratan a alguna cuidadora, algún familiar. A la vecina no le pedí referencia. O sea, ¿cómo lo hacen en ese caso? O sea, no puede llegar y decir, ¿sabe qué, vecina? Le dejo a la guagua, le pago tanto, pero necesito su certificado, su antecedente, es más complicado en ese caso. Hay una informalidad de por medio. Claro. O sea, tú dices como las babysitters, que son como por menos tiempo, una cosa así. O, por ejemplo, muchas mujeres que tienen que trabajar 6 horas, la vecina ya está jubilada, le dejan a su hijo esas 6 horas a la vecina y después vuelven a buscarla. Y la vecina de allá, lunes, miércoles y viernes, y la de allá, martes y jueves. Claro. ¿Cómo ahí uno tiene que...? Claro, es que en eso en ese sentido yo discrepo un poco con ustedes porque yo creo que hay que hacerse el trabajo de hacerlo. Igual. Sí, yo creo que por muy cercano que sea una persona, igual
igual, o sea, al final las referencias no tienen por qué ser como las referencias laborales de cuando uno va a trabajar, que tienen que ser consistentes y todo, sino que las referencias pueden llegar a ser hablar con las personas. Por ejemplo, hablar con la vecina, hablar con el amigo, hablar con todo y preguntarles. Ya, a eso se refiere. Un recorrido por lo que, por el entorno. Claro, y preguntar cosas simples como, oye, ¿cómo se porta ahí en el hogar? ¿Cómo se lleva con los cabros chicos? Pero si uno intuye que la persona ha agredido a su bebé, ¿cómo uno tiene que reaccionar? Es que ese es otro tema, porque es el antes y el después. Está el antes, que es cuando uno contrata a la persona, y está el después cuando uno, claro. No notaste nada raro y de repente empieza a notar, claro. Ocurrió algo. Claro, ahí en ese sentido uno puede empezar a darse cuenta. ¿Cómo debería, disculpa, cachar uno que a su hijo le está pasando algo? Porque si es un niño 8 meses, ¿cómo uno se da cuenta de eso? Claro, primero cuando parte la intuición, esto del tema de que hay un maltrato, empezar primero a observar a la persona, ya empezar a ver cómo son los comportamientos de ella. Quizás, por ejemplo, si uno se fue a trabajar, volver introspectivamente a la mitad del día para ver cómo está actuando, es una ira inesperada, etcétera. O preguntarle a otras personas que están en relación con la casa cómo está actuando esta persona. O ver cómo interactúa ella con hombre, mujer, no sé, con las cosas, con los animales, con otros niños de la casa. Esos son signos que uno puede observar que esta persona puede ser agresiva. Pero generalmente a mí me ha pasado con varias amigas que han tenido lamentables casos de personas que les cuidaban a su hijo y que finalmente le gritaban, no los trataban bien, o sea, todo un tema. Se forma un círculo en que la vecina sabía esto, pero no le decía nada porque no quería quedar como la cagüinera del barrio. Claro. Entonces prefería no meterse en este sistema. Y que es la típica vecina que después que se sabe el maltrato sale hablando en cantidad. No, si yo sabía. Pero eso es una realidad que pasa en nuestro país y es súper frecuente. Así es. Por otro lado, claro, revisaba a su hija o su hijo y veía que no tenía ningún moretón y decía, ya, está bien, o sea, porque como era una persona nueva, la revisaba buscando algún signo, está bien, pero lo que le preguntaba, le decía, ¿cómo te trata? Bien, pero nunca le preguntó si le gritaba, si la zamarreaba, como esas cosas, porque uno dice, ¿te trata bien? ¿Sí? ¿Te pegó? No, ya, y ahí uno se queda. Pero hay una serie de otras cosas que los niños son súper puntuales. Los niños tú le preguntas, ¿comiste? Sí, comí. En el fondo te contestan súper a la pregunta. Como pregunta cerrada. Claro, pregunta cerrada. Y hay preguntas que uno debería de repente hacer. Te grita, te dice garabato. O sea, ¿qué pregunta hay? Es que hay que ampliar el abanico en realidad, claro. Claro, para poder entender que uno de nuestros hijos tiene algún peligro latente. Claro. Es que en realidad cuando uno empieza a preguntar este tipo de cosas, tú te refieres específicamente a los niños. Claro. ¿no? Claro. Es que hay que empezar a preguntar y es como la idea de conversar con los niños, entrar como en un cuadro de confianza al fin y al cabo. No hacerles preguntas cerradas porque muchas veces los niños, cuando son intimidados, porque las personas que son violentas con los niños muchas veces los amenazan también y los intimidan. Y los niños más tiempo con los exactamente, niños, porque son figuras de autoridad al fin y al cabo igual. Sí, claro. ¿Ya? Entonces, independiente de que sean figuras de autoridad, igual los pueden violentar y cuando ejercen estos actos coercitivos de que les dicen, si es que tú hablas, yo te voy a pegar, le voy a acusar a tu mamá, o te voy a quedar sin comida, etcétera, los niños coartan. Entonces, para poder empezar a hablar con los niños, uno tiene que entrar en un círculo de confianza y empezar a preguntar cosas. Y como tú dices, las preguntas directas con los niños no sirven mucho porque los niños son súper concretos. Mira, a mí me pasó pero hay que empezar a preguntar por otras cosas. Claro. Pero en el caso, ponte tú, un amigo que es muy aprensivo, que tuvo su primera guagua, le pasaron dos cosas. Él era tal el grado de aprensividad que citó a personas y a cada una le decía, mire, yo le voy a manifestar un contrato porque nuestra relación es estrictamente profesional. A medida que pase el tiempo, nosotros vamos a construir una relación de confianza, porque efectivamente yo no la conozco ni usted tampoco a mí. Claro. Pero lo único que yo le puedo decir es que yo lo voy a respetar desde el día que usted comience a trabajar en esta casa. Y le clarifica y le dice, mire, lo más preciado de esta casa no son ni los muebles, ni nada que se le asemeje a lo material, sino que es mi hijo el cual usted va a cuidar. Yo le voy a decir una sola cosa. Si yo llego a ver o llego a intuir y me llego a dar cuenta que usted ha maltratado a mi hijo, créame que la persona que está viendo acá va a ser otra persona y voy a llegar hasta las últimas instancias para secarla en la cárcel. Le dice, así, ¿eso es bueno o no es bueno? Porque le dijo, así de concreto, si no, mañana no venga. Mañana no venga. Así. Mira, es peligroso en todo caso, fue un juego peligroso. Ahora, si es que lo que pasa es que, por ejemplo, yo lo veo por mis hermanas que no tienen muchas posibilidades, o sea, que no tienen muchas posibilidades, me refiero a que cuando tratan de contratar a alguien les cuesta encontrar, a eso me refiero. ¿Sí? Entonces este juego es súper complejo porque puedes correr el riesgo que dice Julia y que en una de esas esta persona se espante y se vaya.
Y si este juego lo repites con varias personas, al final puede que no te quede sin nada. Claro, entonces, pero puede ser que la personalidad de esta persona conjugue muy bien con la de él y diga, perfecto, súper concreta, ya, y las cosas vayan bien. Ahora, lo que yo recomiendo es que a la persona que debe trabajar en la casa hacerlo sentir en confianza, ¿ya? Y de repente entregarle un poco más de lo que ella espera. Porque es un juego psicológico en el cual si tú entregas un poco más de lo que... O sea, si tú recibes un poco más de lo que esperas, tú estás en la obligación de devolver. Es una obligación, es casi una ley. Si tú me das algo, yo te siento la obligación de devolver. Tomando lo que dice Juan José, yo creo que ese es el extremo. Sí. Pero muchas veces ocupamos el otro extremo. Que es decir, ya, me cayó bien la señora, le dejo la guagua y me voy feliz. Ese también es el otro extremo, ¿no es verdad? La vida tan amorosa. Por lo tanto, entre blanco y negro hay otros colores. Y uno tiene obligatoriamente, creo yo, que hacer la pega y hacerla permanentemente, ¿no? Y ahí está y también, vuelvo al punto, ahí también está el riesgo, porque tú generas una confianza con la otra persona. Sí. Y suele ocurrir que uno le cree más a los adultos que a los niños. Claro. Sí. O sea, sería aburrir, digamos, todo lo que ha pasado con los abusos sexuales, pero por ahí va. Es que de hecho por eso recomiendo que le hagan mucho caso a la intuición, porque la intuición es lo primero que nace, pero sin saber por qué es lo primero que nace. Entonces cuando las papás tienen esta sensación, hay que hacerle caso a la intuición, siempre. Y de ahí, bueno, por eso les decía, al principio es bueno hacer una buena entrevista donde hacerle entrar en confianza y hacerle preguntas de su vida. Para verlo. Claro, cómo va ella con sus hijos, si vive con ellos o no, para ver si va a permanecer en Chile, cuáles son sus planes futuros, etcétera. Para ver la permanencia de esta persona y cómo se llevó en el trabajo anterior también. ¿Quién cuenta en el fondo? O sea, lo importante, entonces, en resumen, es pedirle los papeles, posteriormente, aunque sea una cuidadora, una vecina, investigar en el barrio cómo es, cómo se comporta con los niños, no llegar y entregar a nuestros hijos. En el caso de una asesora al hogar, pedirle los antecedentes y hacerlo siempre sentir en confianza. En todos los casos, en el caso de la cuidadora, de la vecina y de la asesora, siempre hacerlo sentir en confianza y darle más de lo que esperan. Exactamente. Esa sería la clave precisa. Claro, al momento de contratar. Eso serían a grandes rasgos. Sebastián, te pasaste un millón de gracias por haber estado esta mañana aquí con nosotros aclarando absolutamente todo. Muchas gracias. Oye,